Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema maravilloso y estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Yo sé que conocer lo que dice la Biblia tocante al Espíritu de Dios es muy emocionante y eso nos va a ayudar mucho para poder ser deseosos realmente de mantener una relación con el Espíritu de Dios. Así que sean bienvenidos. Ya hemos pasado ya por algún terreno tocante al estudio de este tema tan maravilloso. Así que prepara tu Biblia y prepara tu corazón para recibir sobre todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias. Dirígenos, Señor, a través de esta palabra para edificar profundamente nuestra vida y así poder edificar a otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el tema general es la iglesia del Espíritu. Necesitamos movernos en el Espíritu Santo, conocer quién es el Espíritu Santo. Y a través del estudio comenzamos a entender el propósito del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. Así que preparémonos. Hoy vamos a tocar ser llenos del Espíritu Santo con propósito. O sea, necesitamos llenarnos del Espíritu, pero con un propósito de edificar, con un propósito de bendecir. La llenura del Espíritu Santo le va a otorgar a usted edificar su casa. Papá, mamá, llenos del Espíritu Santo, edificarán en la vida de sus hijos la grandeza de Dios. Y ellos querrán tener esa experiencia de relación con Dios a través del Espíritu Santo. Así que es un trabajo que tenemos que hacer. El buscar la llenura y la plenitud del Espíritu. Y lo comenzaremos a ver. Eso es lo importante. Prepare su Biblia. Muy bien. Estamos iniciando la parte 9 de este tema. Y comenzaremos con ser llenos del Espíritu con propósito. Como ya notamos, uno de los propósitos de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas es para servir mejor a la humanidad. De ahí la clara afirmación de Jesús cuando dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. ¿Dónde empieza a ser usted testigo de Jesucristo? En su casa, con su familia. Y luego nos vamos a extender fuera de nuestra casa. Llegaremos a la iglesia y fuera de la iglesia nos tenemos que extender para ser testigos de Cristo. Y esto es muy importante. Esa palabra usted la puede encontrar en Hechos 1:8. Pero bien, vamos a ver algunos pasajes en Hechos y observe la actividad específica asociada con la plenitud del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, verso 5. Hay una reunión en la iglesia y habían problemas en la repartición de las cosas. Y dice que algunos se fueron a quejar que no les estaban atendiendo tocante a lo que estaban dando para bendecir a la iglesia y que se prepararan bien. Entonces vino una propuesta en Hechos capítulo 6, verso 5. Y dice que esta propuesta agradó a toda la multitud, dice. Y eligieron a Esteban. Escuche bien, quiero esto, que lo vea claro. Dice que eligieron a este varón, a Esteban, hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Quiero que escuche. Esteban era un hombre lleno de fe. Lo que está diciendo es que estaba inmerso en la fe de Dios. Él aprendió esa palabra del Evangelio y la recibió lleno de fe y del Espíritu Santo.
Si recuerdan ustedes, si conocen quién es Esteban, un hombre poderoso en Dios, que lo quisieron confrontar y no pudieron. Luego murió como un sacrificio. O sea, Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Necesitamos esos dos elementos en nuestra vida. Y luego llaman también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Dice la Biblia, un prosélito de Antioquía. Esteban lleno de gracia y de poder. Escuche lo que está diciendo aquí la palabra en el verso 8 de Hechos 6. Esteban dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Yo le invito a que siga la lectura en Hechos capítulo 6. Y usted va a encontrar cosas maravillosas de lo que hace el Espíritu Santo cuando está viviendo en la plenitud en alguien. Si usted recuerda, cuando salió nuestro Señor Jesucristo del Jordán, dice que descendió sobre él la unción del Espíritu. Y se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y en esa llenura se fue al desierto. Fue tentado por el demonio y salió victorioso. Y luego dice Lucas que salió en el poder del Espíritu. O sea, la gloria de Dios, la gracia de Dios era sobre Jesús. Y así comenzó su ministerio. Ahora aquí la palabra nos está hablando de Esteban. Y dice que lleno de gracia y de poder. La palabra dice que hacía grandes prodigios y milagros. Y esto dentro del pueblo. Mis hermanos, era un testimonio poderoso de que el Espíritu Santo estaba en la vida de Esteban. En Hechos capítulo 8, verso 6 dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Otro punto bien importante es escuchar. Y escuchar con mucha atención. Y comenzar a entender el mensaje del Espíritu. Vean, no es solo un asunto que yo quiera estar lleno del Espíritu. Hay que hacer algo. Dice en Hechos 8:7, porque de muchas personas dice que salían espíritus inmundos, dando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta es la manifestación del Espíritu operando en la vida de Esteban. Muy bien. ¿Qué es el bautismo? Esto es bien importante. Hemos oído muchos mensajes. Pero el bautismo, el significado esencial, escuche bien, de bautismo es ser sumergido en algo. Una persona bautizada en agua resulta totalmente sumergida en ella. O sea, estar dentro de. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo consiste en ser plenamente inmerso en la vida de Jesucristo, permitiéndole tener el máximo control de nuestras vidas. Entonces, cuando creemos y somos firmes en la palabra del Evangelio y creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Dios, viene y va a descender la unción del Espíritu. Somos inmersos en la vida de Jesucristo. Y eso nos va a permitir, ¿sí?, servir a Dios y depender totalmente de nuestro Señor a través del Espíritu y poder obrar y trabajar y bendecir a otros en esa gracia. El bautismo lo que nos está diciendo en el Espíritu es que el control de nuestra vida lo debe de tener
nuestro Señor. Escucha lo que dice Romanos 8, capítulo 8, verso 14. Y los que se dejan guiar por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Qué significa dejarnos guiar por el Espíritu? Significa que no hacemos nada sin la dirección de nuestro Dios. Él va a tener el control de nuestra vida. Por eso dice, los tales son hijos de Dios. Esto habla de plenitud. Esto habla de algo muy poderoso en el mundo espiritual. Entonces, ese control del Espíritu Santo se manifiesta en nuestro estilo de vida moral. Escuche bien. Nuestra devoción a Dios y nuestro servicio para Él. Estas son grandes señales. Este es fruto del Espíritu. Esto es lo maravilloso. El poder y el fuego es fruto de la llenura del Espíritu Santo. O sea, debemos de entender que el bautismo del Espíritu es haber sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego, cuando dependemos de Dios en todo lo que hacemos y Él tiene el control, aquí es donde se comienza a manifestar realmente el poder, la plenitud y la gracia de nuestro Dios. O sea que el poder y el fuego es fruto de la llenura del Espíritu Santo. Hay un pasaje en Efesios que es bien fuerte, mis hermanos, y nos demanda mucho. Cuando dice en Efesios capítulo 3, permítame leer esta palabra para usted. Y comenzaré en el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escucha esto. Para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oh, miren, esto es maravilloso. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fe. Escuche, tenemos que ser llenos de fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ponga atención a esto. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es maravilloso. O sea, cuando comenzamos a experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas, el amor de Dios, y comenzamos a actuar en esas direcciones, conocer plenamente el amor de Dios sobre nuestra vida y manifestarlo, dice que entonces vendrá la plenitud de Dios sobre la vida de aquel que lo hace. Esto habla de santidad, esto habla de obediencia. Esto habla de pureza. Cuando hay pureza en nuestro corazón, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Puede haber mucho ruido alrededor nuestro. Se dice esto, se dice aquello, se dice cualquier cosa. Pero cuando estás tú en la plenitud del Espíritu, tú escuchas al Espíritu y escuchas la verdad real de las cosas. Y la verdad es la palabra. No podemos salirnos
de esta verdad, de esta realidad espiritual. Necesitamos correr a través del Espíritu. Bueno, entonces puede haber una pregunta. ¿Cómo entonces recibimos su plenitud? ¿Cómo vamos a recibir su plenitud? Ya dije algo, de conocer el amor de Cristo. Y aquí tenemos que operar en fe, ser llenos de fe, estar llenos del Espíritu, creer a la palabra, obediencia. Tenemos que tener rectitud en todo lo que hacemos. Entonces, mi ser queda disponible, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo queda disponible para el Espíritu Santo y comienzo a experimentar la llenura del Espíritu y llegará un momento en que usted estará en la plenitud del Espíritu, en la plenitud de Dios. Cualquiera dirá, es que eso no lo podemos hacer nosotros. Constantemente estamos pecando. El Señor dice que tenemos que ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo operó estando aquí en la tierra, en el poder del Espíritu. Entonces, realmente lo que nos está diciendo el Evangelio es que lo que Dios quiere es que sigamos el ejemplo de su Hijo, Jesucristo. Y entender que a través del poder del Espíritu podemos operar en todo. El Señor dice que el amor nunca dejará de ser y que el amor todo lo puede. Todo. O sea, hay un poder inmenso en el amor, en el cual nos podemos negar al mal y poder bendecir. No hay otra forma. No hay otra forma. Podemos clamar a través de cánticos, ven, ven Espíritu Santo, pero si soy un vaso sucio, es imposible. Y volveré a la rutina de siempre. Necesitamos movernos en otra dimensión, en la dimensión de la santidad y de la gloria de Dios. Entonces, debemos tener presente las palabras de Pablo a los hermanos que están en Gálatas. Gálatas 3:5. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, escuché, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, miren lo que está diciéndole Pablo a los Gálatas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora ven qué nos dice Hechos 6:5. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Dice el verso 8, estaban llenos de gracia y de poder. Esteban, dice, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y podemos seguir la lectura. Pero dice Hechos 8:6, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente. Escuchaba atentamente. Y de común acuerdo con lo que Felipe decía. Estaban muy atentos. El verso 7 dice, porque de muchas personas salían espíritus inmundos. Ese es el poder de la gracia de Dios operando. Los espíritus inmundos tenían que salir. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mis hermanos, este es el poder de la iglesia.
Este es el poder de la iglesia. Vivir en el Espíritu lleno de la plenitud de Dios. Veamos cómo se utiliza este principio en Hechos. Tenemos que verlo de esta manera. Preguntémonos, ¿a qué atribuye Pedro la inicial llenura con el Espíritu Santo? Esto es importante. Póngalo en su corazón. ¿A qué atribuye Pedro la inicial llenura con el Espíritu Santo? Hechos 11:17 dice: así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Escucha, lo primero es cuando Cristo Jesús entra en tu corazón y crees a la palabra. Crees a Jesucristo. Entonces venía la unción del Espíritu sobre la vida de aquellos. Y dice la palabra que muchos espíritus inmundos salían y muchos eran sanados. Veamos esto. ¿Cómo recibieron los samaritanos el Espíritu Santo y su plenitud? Tenemos que investigar. Muchas veces hacemos muchas cosas para poder recibir ese poder y esa gracia en nuestra vida. Pero hay muchas cosas que tenemos que sanar y quitar de nuestro ser. Aún pueden haber pactos generacionales que siguen operando y que necesitamos quebrantarlos, romperlos, a través de que el Espíritu nos revele las causas, qué fue lo que se hizo. Y entonces el derecho legal del enemigo es cortado. Y comenzamos a vivir la llenura del Espíritu, porque el vivir la llenura del Espíritu es paz. Escuche, es paz. Cuando tú moras en paz en todo tu ser y en tu casa, es porque tu casa está llena de la presencia de Dios. Es muy simple. Entonces veamos cómo recibieron los samaritanos el Espíritu Santo y su plenitud. Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En este momento fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Fueron bautizados ahí. Cuando el Señor habla en Gálatas, lo dice también, ¿sí? De Cristo has sido revestidos. El bautismo de Cristo es cuando hemos sido revestidos de Cristo. Debemos de proyectar la imagen de Cristo, que cuando nos vean como cristianos, como hijos de Dios, puedan ver en nosotros la imagen de Cristo. Y el Señor siempre operó en el poder del amor, en el poder del Espíritu. Llegaron aquellos y pusieron sus manos sobre los que creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Ya nos habla Efesios también, capítulo 2, verso 14. En este momento fueron sellados por el Espíritu Santo. Escuche la grandeza. Pero fueron también revestidos de Cristo. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso? Es decir, el mensaje del Evangelio que estaba impartiendo Pablo en casa de Cornelio. Habían muchos ahí que Cornelio había invitado, porque Cornelio tuvo una revelación, se le apareció un ángel y le dijo: tus oraciones y tus limonas han sido escuchadas. Manda a llamar a Pedro que está en tal lugar. Y Pedro viene a la casa de Cornelio, amigos, familiares,
Y dice que cuando estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que oían el discurso. Creyeron a la palabra. Se afirmaron en la palabra. Hechos 10:43 dice: todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Oír, recibir la palabra con fe. Y Dios comienza a hacer grandes cosas. Mis hermanos, esto no significa que seamos totalmente pasivos. La plenitud del Espíritu Santo en la vida de las personas mencionadas en el Nuevo Testamento está claramente ligada a un par de otros elementos importantes. Y vamos a leerlo. Vamos a leer unos pasajes aquí. Vamos a leer en Lucas 3:21. Vamos a leer en Lucas 3:21, mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Dios nos está afirmando algo, ¿sí? Y es muy poderoso. Dice la palabra en Lucas 3:21. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto. Escuche, y dice, y mientras oraba. Hay algo que necesitamos de la oración. Es buscar a Dios en oración. La oración es importante todos los días en tu vida. Y luego dice Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuche, tenemos que discernir todo esto que está poniendo el Señor acá, en su palabra. Que cuando viene esa unción maravillosa del Espíritu sobre tu vida, Él te está tomando como hijo. Y luego, tú eres mi Hijo amado. Tengo contentamiento en ti. Esa es una expresión que vino del Padre hacia el Hijo. Y es la misma respuesta con todos aquellos que han venido conociendo el Evangelio, creyéndolo en su corazón, y que sea derramado la unción del Espíritu, que fueron revestidos de Cristo. Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y debemos verlo de esa manera. El sentirse uno amado por Dios es lo mejor. Luego dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Necesitamos pedir. Oiga, necesitamos pedir. Es tremendo cuando tú comienzas a pedir en el Espíritu y que tú te quieres parecer más a Jesús. Cuando tú le comienzas a pedir eso es porque tú necesitas quitar cosas que nunca hizo Jesús, pero que tú sí las hiciste, que yo las hice. Y el Espíritu nos la revelará, la confesamos, la quitamos, rompemos todo derecho legal, y esa área es inmediatamente tomada por el Espíritu y nos comienza a transformar. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pedir
y cumplir requisitos. Por favor. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que hablen tu palabra con toda valentía. Tenemos que ser valientes. Donde nos envíe el Señor, tenemos que ser valientes. No miremos el contexto de la zona, del área donde Dios te está enviando. Puede ser un área que está calificada como un área roja, en la que hay mucho peligro entrar. Pero cuando Dios te envía allí, hay ángeles y no se acercarán a ti. Porque el que tiene el dominio y el poder de todas las cosas que Él creó es nuestro Dios. Y como tú eres su Hijo amado, te guardará. La presencia del Espíritu nos está elevando a un nivel superior. En Hechos 4:29, ya lo dije, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que hable tu palabra con toda valentía. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu. Dios nos da ese poder, esa valentía para poder anunciar el Evangelio. Hechos 4:30. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Mis hermanos, necesitamos fe y extender nuestras manos. Necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice Hechos 8:14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Qué hicieron los que estaban en Samaria? Recibieron la palabra, creyeron a la palabra. Este es un punto básico fundamental. Muchos están dentro de la iglesia y no creen a cierta palabra. Y si tú no crees en esa palabra, ¿cómo se puede manifestar el Espíritu Santo en tu vida si eres un incrédulo? Cristo es la palabra. Y todo lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis es Cristo. Es la palabra viva, es la palabra viviente que tiene que operar en tu vida a través del Espíritu. ¿Y qué nos dice 8, verso 15? Los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué otro elemento importante para ser lleno del Espíritu? Dice San Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eso significa amar la palabra. Atesorar la palabra en tu vida. Verso 16, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al amar la palabra, entrar en obediencia, vendrá otro consolador que es el Espíritu Santo. Y si leemos Hechos 5:32 nos dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Entendamos esto. Obediencia es otro elemento importante, la obediencia. Respetar autoridad. Eso es lo maravilloso. Dios nos está hablando de una manera muy especial. Y prepárate. Porque cuando comenzamos a estudiar la palabra y la creemos y la recibimos, prepárate como un vaso limpio para recibir esa unción poderosa. Y comenzarás a crecer en esa gracia, en ese poder, en esa virtud que viene del Espíritu. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y darle todo el espacio al Espíritu Santo. Obediencia, pedir,
amar la palabra. Y esto se va a convertir, escuche, en un poder de gracia operando en nuestra vida, saliendo la luz de nuestros ojos, de nuestra boca la palabra. Y Dios traerá transformación a tu propia vida, a tu casa y los contornos de tu casa. Dios quiere obrar a través de ti. Cree, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y si creemos y amamos la palabra, el derramamiento del Espíritu será sobre ti y serás revestido de Cristo. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, que esta palabra penetre poderosamente en el corazón de aquel que está escuchando este mensaje. Señor bendito, levántalo en tu gracia y en tu poder. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones y hasta pronto.